Siguiendo con la parte esta de los conjuntos ortogonales, ortonormales, bases, ortogonales, ortonormales, también tenemos subespacios vectoriales que son ortogonales. Entonces, vamos a tener aquí que si el V y el W son subespacios vectoriales que están en Rn, entonces, si se cumple que todos los elementos, digámosle X, que están en el subespacio V, son ortogonales con todos los elementos, digámosles Y, que están en el W, entonces, todos contra todos aquí. Entonces, concluimos que el subespacio, el V y el W, son ortogonales entre ellos. Y podemos representarlo de esta forma con este símbolo que siempre, por lo general, representamos todo lo que va a ser ortogonal. Entonces, todo elemento de X es ortogonal, todo elemento X en V es ortogonal a todo elemento Y que está en W. Concluimos que los subespacios V y W son ortogonales. Bien, entonces un resultado aquí, si tenemos que este B sub V está formado con V sub 1, V sub 2 hasta V sub K, entonces si esta es una base de V, aquí estamos asumiendo que V es un subespacio vectorial en Rn, entonces vamos a tener que además un BW que sería el conjunto formado con W sub 1, W sub 2 hasta W sub m, y en este caso una base de otro espacio que sea W. Entonces V es un subespacio en Rn, W también es un subespacio en Rn, tenemos una base para cada uno de estos espacios. Entonces lo de B sub V es para el V para identificarnos con la base, como base de V, y el W el BW para identificarnos con la base del otro espacio del W. Ahora entonces, esto es parte de las ventajas que tienen las bases. En la definición vimos que había que comparar cada uno de los elementos del espacio V con cada uno de los elementos que están en el espacio W. Sin embargo, con las bases, únicamente tenemos que comparar los elementos que forman cada una de las bases. Entonces, si el V1 es ortogonal con W sub 1, con W sub 2, con W sub 3, con W hasta W sub m, si el V sub 2 es ortogonal con W sub 1, W sub 2, W sub 3 hasta W sub m, si el V sub 3 es ortogonal con W sub 1, W sub 2 hasta W sub m, entonces de ahí podemos concluir que el espacio V y el espacio W son ortogonales. Entonces, comparando los elementos que forman cada una de las bases, la base de V, la base de W, si entre ellos son ortogonales, los subespacios V y W también van a ser. Esto nos facilita muchas situaciones porque recuerden que la base está formada por una cantidad finita de elementos. Claro que aquí lo definido pueden ser 7 millones, pero no vamos a trabajar bases que tengan tantísimos elementos. Entonces, si tienen 2, 3, 4, entonces comparamos, vemos si entre ellos son conjuntos, que los elementos son ortogonales, concluimos entonces que los subespacios también van a ser. Ahora, ¿por qué es que esto se da? ¿Por qué es que podemos afirmar que esto efectivamente va a funcionar? Entonces, trabajemos con una base B sub V, con V sub 1 hasta V sub K, una base de V, y además de eso, nos damos también una base del otro espacio. Entonces, digamos que B sub W va a estar formada por este conjunto W sub 1, W sub 2 hasta W sub m, y que este es una base del espacio W. Bien, ahora entonces, vean que podemos tomar un X que esté en V, y como tenemos que
el B sub V es una base, entonces van a existir los A sub 1, A sub 2 hasta A sub K, de manera que el X, que es elemento de V, podemos expresarlo como una combinación lineal de los elementos que forman esta base. Entonces tenemos que X lo podemos escribir como A sub 1 por V1 más A sub 2 por V2 más hasta A sub K por V sub K. Ahora, tomemos un elemento que esté en W y hacemos algo similar. Entonces, vamos a tomar un Y que está en W. Como BW es una base de W, entonces eso significa que van a existir escalares B sub 1, B sub 2, B sub 3 hasta B sub M, de manera que el Y podemos expresarlo como una combinación lineal de todos los elementos que están en esta base de W. O sea, podemos escribir el Y como B sub 1 por W sub 1 más B sub 2 por W sub 2 y así continuar hasta B sub M por W sub M. Entonces tenemos una manera de expresar X usando los elementos de la base de V. Estamos también expresando el Y como una combinación lineal de los elementos que forman la base de W. Ahora, para tener que los espacios, que los subespacios V y W son ortogonales, entonces necesitamos que cualquier elemento que esté en V, producto punto con cualquiera que está en W, que ese producto punto sea 0. O sea, que X sea ortogonal a Y. X es cualquiera, Y es cualquiera, entonces el producto punto de ellos nos tiene que dar 0 para que efectivamente sean ortogonales y podamos concluir que los subespacios a los que ellos pertenecen también son ortogonales. Ahora entonces hacemos la sustitución de lo que es X, todo ese primer paréntesis, A sub 1 por V1 más A sub 2 por V2 más, continuamos hasta A sub K por VK, sustituimos el Y, el segundo paréntesis, sería entonces B sub 1 por W sub 1 más B sub 2 por W sub 2 y así continuamos hasta B sub M por W sub M. Lo que estamos haciendo aquí es un producto punto entre el primer paréntesis, que es X, el segundo paréntesis, que es Y. Entonces, aplicando propiedades del producto punto, vamos a tener entonces que de aquí vamos hacia A sub 1 por V1, producto punto con B sub 1 por W sub 1, más A sub 2 por V2, más A sub 2 por el B sub 2 W2, y así vamos haciendo toda la distributividad. Ahora, lo que nos interesa aquí es obtener como resultado 0. Y vean que en todos estos casos vamos a tener aquí que estos elementos, usando propiedades del producto punto, ¿verdad? Entonces A sub 1 es escalar, B sub 1 es escalar, entonces A sub 1 por B sub 1 es un escalar, mientras que V sub 1 por W sub 1, que son los elementos de estas bases, entonces tenemos como hipótesis que las bases son ortogonales entre ellas, entonces V sub 1 producto punto con W sub 1 va a ser 0, V sub 2 en el siguiente término A2 y B sub 2 son escalares, pero V sub 2 producto punto con W sub 2 esos son ortogonales, entonces el producto punto va a ser 0 y así continuamos con todos hasta que llegamos por ahí al final a tener un V sub K producto punto con W sub M que por ser ortogonales también va a ser 0. Entonces nos quedan únicamente los escalares multiplicando a 0. Entonces vamos a tener de aquí que todo esto va a dar 0, más 0, más 0, más 0. Y al final entonces obtenemos que X producto punto con Y es 0. O sea que X es ortogonal con Y. Y de ahí entonces como X es cualquier elemento que esté en V, Y es cualquier elemento que esté en W, concluimos entonces que los subespacios V y W son ortogonales entre ellos. Veamos un ejemplo. Entonces lo que hicimos fue una demostración y ahora entonces vamos a ver un ejemplo
en R3. Entonces, démonos esta base de un subespacio V que está en R3 y este subespacio es generado por esta base que está formada por 1, 0, menos 2, primer vector, 0, 1, 3, el segundo vector. No, esta base no nos lleva a obtener todo R3 porque para obtener R3 necesitamos 3 vectores. Aquí tenemos 2 vectores en R3. Recuerden que lo que obtenemos con eso es un plano. Geométricamente estaríamos obteniendo un plano. Cada uno de estos vectores serían vectores directores. Y entonces, en este caso, estaríamos trabajando con un plano. Entonces, esta base de este espacio y además vamos a tener esta otra base de otro subespacio W que va a estar también en R3 y la base que vamos a tener para el W es la formada por un vector que es 2 menos 3, 1 y entonces aquí vamos a tener que el espacio V, el subespacio V y el subespacio W son ortogonales entre ellos dos. Y para verificarlo, simplemente nos vamos a los elementos que tenemos en las bases y entonces vamos a verificar que efectivamente 1, 0, menos 2 es ortogonal con todos los elementos que están en la otra base y que 0, 1, 3 también es ortogonal con los elementos de la otra base. Entonces, aquí tendríamos que hacer el producto punto entre 1, 0, menos 2 y 2, menos 3, 1. Entonces 1 por 2, 2, más 0 por menos 3, más menos 2 por 1, todo eso nos va a dar 0. Ahora vamos al otro vector, al 0, 1, 3, y hacemos el producto punto con 2 menos 3, 1, multiplicamos 0 por 2, más 1 por menos 3, más 3 por 1, y eso también nos va a dar 0. Esto significa que este vector 1, 0, menos 2 es ortogonal con el 2 menos 3, 1, 0, 1, 3 es ortogonal con 2 menos 3, 1, y de ahí entonces podemos concluir que este es ortogonal con este es ortogonal con este, por lo tanto vamos a tener que el espacio V y el espacio W van a ser dos subespacios ortogonales entre ellos.